Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la 17ª edición de la Fiesta Internacional de Teatro en Huancavelica, el FITEGUA 2021. Y el día de hoy tenemos un invitado recontra especial. Lo conocimos hace poco en el año del 2017 y ha estado pues liderando dentro del Ministerio de Cultura un espacio muy importante que es la Dirección de Artes. Y bueno, él es egresado de la PUC y es licenciado en Artes Escénicas y ha hecho un trabajo que nos importa a todos en realidad, danzantes, folcloristas, para poder reivindicar nuestro trabajo. Tenemos con nosotros a Carlos La Rosa Vázquez. Adelante, Carlos. Muy buenos días y bienvenido. Muy buen día, Alder. Muchas gracias por la invitación y felicidades a todo el equipo detrás de este importante trabajo como es este encuentro, festival. Muchísimas gracias. También agradecerte por esa disponibilidad de tiempo y ese acercamiento tan rápido a nuestro llamado. Empecemos por el primer punto, que es tu trabajo de investigación. Cuéntanos, ¿cómo ha surgido ese trabajo? ¿Bajo qué lineamientos y qué esperas después de haberlo ya sustentado? Yo estudié en la Universidad Católica Artes Escénicas y bueno, como parte de la carrera hice una tesis sobre una obra de teatro que yo dirigí, que se llama Lockout, de César Vallejo. Y dentro de la experiencia como estudiante, primero me interesaba mucho el trabajo de actuación. En realidad, creo que muchos jóvenes que se acercan al teatro, como yo era en ese entonces, tenía esta intención de hacer teatro, pero como actor. Ya estudiando en la universidad, me comienza a interesar otros campos del teatro, en este caso como la dirección, la producción, y ante la necesidad de encontrar un trabajo, ¿no? Me decidí a dirigir una obra de teatro. Encontré esta obra y tuve la oportunidad de contar con el apoyo del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que hacía el Festival de Teatro Peruano Norteamericano, lo cual permitía al pasar por un proceso de convocatoria tener un pequeño financiamiento. Y gracias a eso y a los amigos y amigas que formaron parte del proyecto, que sin duda el trabajo en equipo siempre en el teatro es fundamental, pude hacer esta experiencia. Yo tenía, creo que era la tercera obra que dirigía, tenía muy poca experiencia dirigiendo y creo que el hacerlo con compañeros y compañeras para mí fue de gran ayuda porque me permitió experimentar y aprender durante el proceso y aprender de mis compañeros. Y toda esa experiencia la hice dialogar con el plano académico, con lo que había estudiado en la universidad, y así pude hacer una tesis que más que todo era de alguna manera reflexiva sobre en qué medida teorías del teatro convergen en un proceso creativo. Entonces, el trabajo versa sobre la dramaturgia del actor, y ahí hablo un poco de Peter Brook, pero también de teatristas latinoamericanos como Antunes Filo de Brasil, como Miguel Rubio, y fue una experiencia gratificante. Espero continuar en ese campo de la investigación, que para nosotros, hablando ya como teatrista, es muy importante porque el teatro es efímero, pero sin duda es importante documentarlo, ¿no? El hecho de que sea tal cual su naturaleza efímera y corta, eso no quiere decir que no lo podamos documentar, ¿no? Entonces es importante que se genere toda esta historiografía, ¿no? Como se llama del teatro, para poder aprender y aprender con H también de las experiencias pasadas y construir una historia del teatro para saber de dónde venimos, ¿no? Como decía el maestro Grotowski, todos somos hijos de alguien. Y es importante que cada vez que nos adentremos al teatro, quizás con mayor atención en los jóvenes, siempre hay esta pregunta sobre qué se ha hecho antes, ¿no? Usualmente cuando alguien hace teatro tiene la impresión de que está inventando el teatro, y luego pues lee cosas y averigua por allí, y es alguna
ocurrencia que tuvo de hacer teatro en la calle, de hacer teatro en una casa, de mezclar títeres con, qué sé yo, con Shakespeare y con autores peruanos y hacer narración oral en un espacio no convencional aparentemente, son experiencias que ya se han hecho hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ayuda siempre el indagar, el estudiar, la experiencia teatral es muy importante hacerla sobre la escena, sobre el trabajo con los cuerpos, pero es importante que sea siempre un cuerpo reflexivo, un cuerpo que piense el sentido de la experiencia y que lo pueda transmitir a los otros, ¿no? Es muy importante eso. Y creo que quizás como sociedad, la necesidad imperiosa de construir una narrativa a partir de las múltiples voces siempre va a ser importante para construir una cultura dialogante. Con todas esas mezclas de ideas es que hice esa experiencia, que en este caso fue mi tesis de licenciatura. Maravilloso, maestro Carlos Larrosa. Quiere decir en todo caso que ya hemos identificado movimientos, grupos o corporaciones de teatro visibles o un mapeo a nivel nacional. ¿Nos podría comentar algo sobre eso? Bueno, cualquier tipo de mapeo siempre va a ser incompleto, pero creo que sí es importante que desde el sector artístico siempre hay esta voluntad por, por mantener un vínculo, ¿no? Muchas circuitos teatrales o dinámicas grupales de teatro universitario o teatro de grupo o teatro que no viene de grupo, sino que básicamente son profesionales del teatro que eventualmente conforman equipos con diversos profesionales. Digamos, la dinámica social, como también lo es el arte, implica muchos trabajos en redes y siempre el trabajo en red, por su naturaleza colaborativa, siempre implica, y es importante este tipo de mapeo, ¿no? Por eso yo estoy muy contento porque se hayan formado en esta situación dramática como la pandemia, que nadie hubiera querido, pero que como siempre, el teatro siempre tiene históricamente esta resistencia, ¿no? Donde en situaciones a veces más críticas, y no quiero idealizarlo, pero a veces en las situaciones más complejas se ha hecho también un muy buen teatro o un muy buen trabajo como comunidad artística, ¿no? Ante esta situación, creo que movimientos como como el movimiento de teatro, de grupos de teatro, que lidera el maestro Willy Pinto, o la red la red de salas y teatros del Perú, que en este momento lidera Jimena Arroyo, ha activado, digamos, más este sentido de red que quizás que ya existía desde antes, pero ahora, digamos, ante quizás la necesidad de retomar el vínculo, porque la pandemia ha afectado este vínculo del contacto, ¿no? Y el teatro como que ha reactivado esa esencia del vínculo del contacto, y esto se ha hecho manifiesto en múltiples redes. Ojalá que sea un momento de renovación y de fortalecimiento, y que se haga incluso vínculos entre diversos tipos de colectivos, porque no necesariamente todos tenemos que trabajar o compartir con todos. Sería un sinsentido eso, pero al menos reconocernos y percibirnos como parte de un sector de artes escénicas nacional, que eventualmente podemos tener, a pesar de las múltiples voces, también voces en común para dialogar, por ejemplo, con el Estado, o para generar encuentros, tener una mística de colaboración como siempre tiene el teatro. Creo que es positivo, ¿no? Maestro, habló de dos movimientos o grupos que se han dado, la red de salas de teatro y el movimiento de teatros independientes a nivel nacional. Pero también hace poco se hizo un taller en Ayacucho sobre muestras teatrales, grupos de muestras teatrales. Eh, ¿Es visible la participación de estas muestras nacionales? ¿No lo es? Chopimayo participó en varias de ellas e incluso organizó una en el año del 2013, ¿no? La 25ª. Sí. Sí, yo creo que algo que nos debe quizás motivar siempre es que
hay que todo el tiempo estar tejiendo redes, aún con las redes o espacios con los cuales nosotros no necesariamente usualmente dialogamos, ¿no? Bueno, las muestras de teatro son históricas en el Perú, las que impulsó la maestra Sara Llofré, o los encuentros de teatro que impulsó el maestro Mario Delgado con Cuatro Tablas, o los encuentros de teatro universitario que también motivó, impulsó, organizó la maestra Sara Llofré. Son movimientos que han quedado perenne en el tiempo, aún incluso antes de la pandemia, son visibles y creo que deberían serlo aún más en otros circuitos, porque son espacios de organización importantes que deberían también tejer puentes con otros movimientos, ¿no? Justamente con esto que comentaba hace un momento, que aunque todos somos hijos de alguien, creo que también tenemos que siempre pensar en que lo que nosotros empezamos es más que todo un reaprendizaje de una experiencia, aún así nosotros no la hayamos compartido. Entonces sí es importante siempre averiguar, ¿no? Y desde cualquier espacio siempre tender este puente, ahora quizás con más razón y más motivación que las tecnologías, aunque no es lo mismo como la presencialidad, nos permiten tener ciertos puentes de encuentro con otras dinámicas, con otros compañeros y colegas también. Y hay otras, seguramente, movimientos, otras redes que se están conformando y todavía van a salir a luz poco a poco por los distintos mecanismos de comunicación que se van teniendo, según el Perú. En todo caso, tenemos una polaridad dentro de los movimientos o movimiento nacional dentro del Perú, ¿cierto, Carlos? ¿Eso ha identificado usted? Como polaridad, como contradictoriedad, la verdad que no lo he percibido. Actualmente yo, bueno, trabajo en el Ministerio de Cultura, entonces mi rol es como institucional, ¿no? Entonces es una dinámica muy distinta a la que yo tengo. Espero próximamente volver también en el futuro a donde pertenezco, digamos, por oficio, que es al circuito teatral, pero digamos desde donde yo estoy no podría, digamos, opinar al respecto porque no lo conozco, no lo percibo, ¿no? Quizás otros invitados de este espacio quizás puedan aportar muchísimo más que yo en ese sentido. Claro que sí. Carlos, y dentro de tu trabajo de investigación, ¿qué pautas debe seguir un grupo para poder hacer su registro biográfico o escénico dentro de su proceso? ¿Cómo pueden lograr eso, no? Sí, bueno, depende mucho de la naturaleza y de lo que quieren, pero quizás algo que sí vale la pena tener como regla, si se quiere, es tratar de documentar la experiencia. La documentación puede ser de muchas maneras, y como el teatro también no tiene una narrativa como un ensayo de teatro, ¿no? Vas, pruebas, percibes que por ahí no es y vas por otro lado. La memoria de la experiencia escénica cuando se hace documentación también es un poco así. Entonces se construye a veces en base a ensayos, a registros fotográficos, registros audiovisuales, registros de prensa o entrevistas como estas, por ejemplo, a personas que no participaron en el proceso pero que vieron la obra. Y todo eso se puede, digamos, sistematizar y vertir sobre quizás un ensayo, ¿no? Que se complemente con fotos, pero creo que sí, siempre la documentación tiene que ver siempre con este proceso reflexivo, así que siempre es importante que se dejen entrever las voces que piensan, digamos, sobre la experiencia, que no tiene que ser únicamente el director o la directora, sobre todo pensando en grupos de teatro, pueden ser las actrices, la productora, un maestro, una maestra que vio la obra, y todo eso se puede convertir en un artículo publicable en redes sociales, se puede hacer un blog, no hay una única manera, ¿no? Eso hablando más de sistematización, digamos, como en aras de construir una historiografía. Ahora, en aras ya con una lógica más de producción,
sí es importante, por ejemplo, cuando uno quiere difundir sus trabajos ante cualquier otro interlocutor de otra naturaleza no teatral, como un eventual auspiciador, o como el mismo Estado, o una universidad, o un colegio, ¿no? Por ejemplo, alguien que se acerca a vender funciones, ¿no? Sí es importante tener una documentación, digamos, para ese interlocutor, ¿no? Fotos de la mejor calidad que se pueda, registros de video, poder saber cuántas personas vieron la obra o si fue en un espacio dinámica el cual no podía, donde el cual no podía haber un conteo, al menos tener un aproximado, el saber cuántas personas aproximadamente la han visto, cuántas funciones se han hecho, cuál es el perfil de las personas que han participado, cuál es su experiencia profesional, el CV de la directora, del director, cuántas personas o instituciones han apoyado esa obra, ¿no? Un restaurante, un colegio, una municipalidad, el Ministerio de Cultura, etcétera, porque todo eso es una carta de presentación, ¿no? Ante diferentes fondos de financiamiento, por ejemplo, manda mucho esa información. Por eso también es importante saber que esa documentación es importante, sobre todo en estos tiempos donde digamos, la dinámica de artista, para seguir siendo artista, uno tiene que inventarse la manera de hacer teatro y de gestionar eso, ¿no? Como leí hace algunos días en una entrevista que le hacían a Eugenio Barba por Sonomástico. Entonces, ese de buscarse la manera de hacer teatro tiene que ver con no hacer teatro también, ¿no? Hacer del productor, hacer de fotógrafo, hacer de community manager, aprender a hacer, a usar redes sociales, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de documentación dependiendo para qué interlocutor estamos pensando dirigirnos. Perfecto, maestro. Justamente es lo que se requiere para que se puedan promover cada grupo, para poder tener una carta de presentación. Y en este marco, ¿cómo se gestionaría o se haría esas famosas gestiones de producción? Netamente, podemos elaborar un plan de proyecto o un proyecto cultural. ¿A quién, cómo y dónde presentarlo? Depende mucho de la dinámica. Es diferente, por ejemplo, si uno va a reunirse con la presidenta de una junta vecinal, que con la municipalidad, que con el ministerio, ¿no? Pero siempre es importante tener alguna especie de presentación o PPT que te pueda servir de presentación, ¿no? El quién eres, ¿no? El qué quieres, ¿no? Que es como el objetivo o la misión o la visión, esto que se habla en planificación estratégica, tu trayectoria, que son las obras que has hecho, a cuánta gente has llegado, o quiénes han sido tus auspiciadores, tus patrocinadores, o tus socios, ¿no? Otros grupos de teatro. Y toda esa información siempre la puedes como adaptar dependiendo si vas a pedir auspicio a una pollería, ¿no? Para comida, si vas a pedir auspicio o apoyo a un colegio para que te presten el local para ensayar, o si vas a un fondo de cooperación internacional como Iberescena, por ejemplo, donde te piden cierta información, adaptas esa información dependiendo de tu interlocutor, pero creo que sí es importante comenzar a hacernos esas preguntas porque para ser artista hoy en día uno tiene que tener otros oficios también, como el del productor, el gestor. Si no te gusta hablar con otras personas o ser una persona tímida, tienes que poco a poco ejercitar esa capacidad para hablar con otras personas, porque si no, te va a ser muy complicado vender una entrada si la vendes, o pedir un apoyo solidario si vas a pasar gorra, o si vas a pedir permiso a la policía y eres una persona como, digamos, que no gusta de hablar, no hay problema, cada uno tiene su personalidad, pero hay momentos en que hay que ejercitar eso, que tiene que también tener el artista, y a veces eso se obvia porque se idealiza la carrera artística como solamente el momento creativo, ¿no? Pero para tener justamente ese espacio hay que ejercitar otros roles y otros tipos de ejercicios. Dentro de todo este campo existe un término que ha empezado a movilizarse en todos los campos que se llaman industrias culturales. Tanto es así que hay un sector
que le tiene rechazo porque la cultura no se vende, el arte no se vende, no se puede comercializar, se tiene eso. Explícanos un poco a qué se aboca en realidad industrias culturales y promoción de artes. Sí, gracias. Las industrias culturales, digamos, en su concepción tienen que ver siempre con la repetición, ¿no? Digamos que la cultura se puede industrializar en cuanto una fotografía o un póster o una película puede producirse en serie y llegar así a su receptor final, que es un público de cine, quizás, ¿no? Y claro, como lo efímero que es el teatro no se puede repetir en cadena porque cada obra es única, los esencialismos en ese sentido a veces nos generan algún tipo de rechazo, pero creo que vale la pena quizás también pensar la industria cultural como activador de economías, ¿no? Cuando uno hace una obra de teatro, activa transporte, activa compra de telas, ¿no? Vas al mercado, haces un vestuario a mí me ha pasado que he creado vestuarios, no sé si con mucho acierto o no, pero iba a la persona del mercado que hace, digamos, sobre lo práctico, te pone botones en la camisa, un hueco te lo puede coser, te pone un cierre en la casaca que no tiene cierre, y sobre eso, digamos, uno activa también otras economías que tienen que ver con las industrias también, o si tú imprimes un afiche, es una industria también, entonces no necesariamente es como algo ajeno, ya el mundo es industrial, ¿no? Ya ya el Facebook, cualquier red social, todo tiene que ver con una industria de la reproducción en cadena, ¿no? Y no podemos ser ajenos a eso. Entonces, en ese sentido, el teatro, con su naturaleza, pertenece ya a un mundo donde las industrias culturales eh, son, digamos, el marco donde nos movemos, ¿no? Hoy en día una obra de teatro compite con Netflix, compite con una película de YouTube, ¿no? Hoy en día cuesta muchísimo más trabajo quizás que antes motivar a una persona a cambiarse, como yo le decía a veces a mis estudiantes, para que una persona vaya al teatro, esa obra tiene que ser muy bien difundida, muy bien motivada, porque la competencia de Netflix es mucho más sencilla, no puedes quedarte en tu casa, en tu pijama, pero ir al teatro, a una plaza, lo que sea, implica bañarte, cambiarte, prepararte, así la obra sea gratis, aunque sea una gaseosa, te comprarás en el camino, inviertes tiempo, más del tiempo que puedes invertir mirando televisión. Entonces, todo eso y el teatro ya pertenece a esa industria, ¿no? Entonces no lo debemos ver como algo ajeno. Pertenecemos a pesar de que quizás no se perciba algo como, como que es algo aparte, ¿no? Y con esto de comercializar cualquier tipo de obra, así cobres un sol o pases gorra, ya lo estás comercializando y eso no es algo negativo, ¿no? Porque estás siempre a la expectativa de cierto reconocimiento, ¿no? El maestro Jorge Acuña, que actuaba en la Plaza San Martín, pasaba gorro y en ese sentido comercializaba también su teatro, ¿no? Y como el maestro Jorge Acuña decía, los mejores jefes que ha tenido era el público que participaba de sus actuaciones, ¿no? Entonces, no todo es blanco, negro, todo tiene de comercial y no tiene de comercial, todo tiene algo de industria y no tiene algo de industria, ¿no? Los esencialismos siempre pueden generar peligros. Wow. Muchas gracias por una respuesta amplia y muy pedagógica y didáctica, maestro Carlos. Eh, el punto, hemos llegado a la gestión, hemos hablado sobre la importancia que tiene las industrias culturales y en este marco el Ministerio de Cultura desde sus oficinas que genera premios, dádivas, estímulos. ¿Qué es lo que da el ministerio? ¿Cómo se puede, cómo se llama, acceder a ese tipo de recursos económicos? Sí, el ministerio da, en resumidas cuentas, subsidios, que es un tipo de incentivo que dan los estados, no en calidad de préstamo, sino como mecanismo de incentivar
una actividad, ¿no? Es una inversión que se hace en este caso en la actividad artística, ¿no? Puede tener forma de estímulos económicos, que ya para las artes existe desde 2018, o puede tener forma de apoyo económico, o sea, con forma me refiero al nombre, puede llamarse estímulo como puede llamarse apoyos, pero finalmente es un subsidio porque el grupo, el proyecto, no tiene que retornar ese dinero, sino usar ese dinero para la finalidad de lo que quiere, en este caso, el Estado, que es aportar a la actividad artística ante la situación de pandemia para que la actividad artística no sea tan afectada y el artista, en vez de hacer una obra en vivo, como ya no la puede hacer por medidas como las que teníamos el año pasado, puede virtualizarlas. No tiene una computadora, no tiene para pagar el Zoom, no tiene dinero para invertir porque todo lo perdió en cosas de subsistencia. Entonces se invierte en que el artista o en que el grupo artístico pueda invertir en todos estos elementos para que las personas, niños, niñas, adolescentes, adultos, puedan acceder a sus expresiones artísticas, porque las expresiones artísticas fortalecen nuestra identidad cultural, fortalecen el vínculo comunitario, etcétera. Entonces, es una inversión que hace el Estado subsidiando a artistas o a trabajadores culturales, para ser más exacto, porque no solamente para artistas, con el fin de que a través de los artistas, primero este sector como sector productivo no sea tan afectado y apoyándolos, la ciudadanía en general no sea tan afectada en sus derechos culturales. Entonces los niños puedan hacer algún taller de teatro, puedan escuchar a una narradora oral, puedan acceder a un concierto, aunque sea virtual, ante la situación crítica. Entonces esa es la naturaleza un poco de los subsidios, apalancar una actividad productiva que por su naturaleza es más precaria en aspecto económico, ¿no? Más limitada en ese sentido, pero que se le reconoce que como actividad productiva, como actividad social, es fundamental para el desarrollo. Entonces se le apalanca, el Estado invierte porque valora más lo que se va a lograr a través de ese producto artístico que lo que va a invertir. Reconoce que en eso hay una ganancia o un beneficio social más allá de lo que está invirtiendo, ¿no? Gana más de lo que su inversión podría representar. Eso es básicamente lo que a través del Ministerio de Cultura se hace. Y directamente, ¿cuáles son los mecanismos o los requisitos o qué pasos una agrupación Sí, tiene que seguir? sí, depende mucho de los concursos, pero hablando de los estímulos a la cultura que existen desde el 2018 y que son anuales, para las artes, a diferencia de otros concursos, en todos los casos pueden presentarse como personas naturales o jurídicas. Siempre se pide mínimamente que puedan contar de qué trata el proyecto y qué buscan con el proyecto, promover que más niños y niñas accedan al teatro, que más ciudadanos puedan conocer expresiones de la cumbia o de la música andina, en fin, cualquier tipo de proyecto que se puedan imaginar, pero que digamos pueda contarlo, ¿no? Que el proyecto pueda explicarse. Yo a través de esta creación quiero impactar de esta manera en la sociedad. Lucre o no lucre, porque puede ser que cobres una entrada, como puede ser que no cobres una entrada. La dinámica cultural es muy diversa. Entonces, básicamente es solo saber plantearse objetivos, un plan de trabajo, un cronograma mínimo de acciones y tener alguna perspectiva sobre los resultados que quieres lograr. Objetivos, un plan de trabajo y una perspectiva sobre los resultados, ¿no? Ahora, no tienes que conocer técnicamente cómo plantear un proyecto, pero mínimamente se pide que se pueda narrar eso, ¿no? Por eso es que nosotros hacemos muchos talleres a nivel nacional. El año pasado, no, perdón, este año hemos hecho como 23 clases virtuales por Zoom para que las personas puedan contarnos aquella genialidad que ya hacen, pero que les cuesta todavía contarlo. Y en esto hay que ser también comprensivo con el Estado porque el Estado reconoce que, por ejemplo, el sector cultural no son solo empresas y por eso pueden postular como persona natural.
pero el Estado no puede entregar a ciegas, quizás, valga decirlo, una cantidad de dinero a cualquier persona. Entonces hay que pedir un mínimo, ¿no? El Estado es flexible y creo que del sector también, sin demandar mejoras, por supuesto, sí hay que tener cierta apertura también para comprender que algo hay que presentar, ¿no? Contar de qué va mi proyecto, cuál es mi experiencia, así sea una persona famosa, ¿no? De qué va mi experiencia, qué quiero lograr, cómo es que voy a gastar este dinero, ¿no? Y quiénes son las personas que van a participar del proyecto, ¿no? Y también en esas áreas de apertura es que nosotros, el ministerio contrata jurados externos, ¿no? Que se busca que sean personas de distintas experiencias, de distintas edades, de distintas procedencias, lo más variado que se pueda en un grupo pequeño de 3 personas, de manera que no sean trabajadores del ministerio los que decidan sobre esos proyectos, ¿no? Entonces, básicamente, esa es un poco la dinámica. Yo entiendo que es frustrante el participar, el invertir horas de horas, el poner tus sueños allí, porque uno plasma sus sueños en ese documento virtual que cuesta aprender, que cuesta sacar tu usuario, que dices, pero ¿qué es esto? ¿Por qué es tan complicado, ¿no? Nosotros tratamos de que no sea tan engorroso, pero inevitablemente hay un proceso. Es como ir a una ventanilla de banco, es como ir a sacar una cita a un servicio público, ¿no? Hay que ir, hay que llevar tu DNI, o sea, hay ciertos requisitos, porque si no, sería pues una entrega de dinero a ciegas y eso también tendría consecuencias negativas, ¿no? Muchas gracias. Hay un punto ahora muy fuerte que inmiscuye a las oficinas descentralizadas, que son las DDCs regionales. Y ¿cómo se llama? O mejor dicho, el punto que los une a todos nosotros es justamente el patrimonio material e inmaterial de cada región. En el caso del patrimonio inmaterial, que son, ¿cómo se llama?, diversas actividades culturales y folclóricas que existen en la región y manifestaciones, eh, ¿cómo se pretende esto mantener, cultivar y que esto sea trascendental a nivel nacional? ¿Se tiene un plan de contingencia, un plan de refuerzo? Para el patrimonio cultural y Inmaterial. material, bueno, allí es importante volver al principio, digamos. El año pasado se emitió una política nacional de cultura que tiene 6 objetivos. Entonces, basándonos en eso, creo que también desde la ciudadanía se podría pedir cuentas sobre esos avances, ¿no? En este caso, la Dirección de Patrimonio Inmaterial es otra dirección ajena a la Dirección de Artes. No podría yo, digamos, eh, hacerme pues vocero de su función. Podría hablar desde las artes. Si me permite, yo tengo, digamos, el ministerio como Política Nacional de Cultura. De los 6 objetivos, hay 6, perdón, hay 3 donde las artes entran a tallar. Uno es el de la promoción de las artes para permitir el acceso a la cultura. Es un objetivo enfocado en la ciudadanía, que la ciudadanía acceda a disfrutar de sus expresiones culturales o a practicar sus expresiones culturales, porque el ser humano no es solamente un agente consumidor, sino también practica, baila, toca un instrumento, aprecia una pintura, un mural, etc. Ese es uno de los objetivos. El segundo objetivo, donde está inmerso las artes, es el de promover que los agentes culturales, los artistas, los productores, los grupos culturales, las redes, las plataformas, etcétera, se fortalezca su trabajo. Es decir, ya el objetivo está centrado no en la ciudadanía en general, sino en los agentes de las artes, ¿no? Dentro de todas sus diversidades. Y el tercer objetivo, donde está insertan las artes, es la gobernanza cultural, que tiene que ver con todo este trabajo para generar información sistematizada, para construir política pública en base a la articulación con diversos agentes sociales, etcétera, ¿no? En ese trabajo es que estamos insertos, y si hay algunos minutos
quizás luego puedo contar algo de en qué vamos allí. Y acerca del patrimonio material, han habido demoliciones de ciertas infraestructuras, sobre todo en mi región. La parte principal, que se llama Virrey Toledo, ha sufrido varios cambios, ¿no? ¿Quién la administra? ¿Cómo se da este tipo de licencias y permisos? ¿A quién hay que recurrir? ¿Cómo velar la protección de este tipo de patrimonio cultural? Sí, allí pido disculpas porque no es una dirección que esté dentro de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, a donde pertenece la Dirección de Artes. Eso es una pregunta para la Dirección de Patrimonio Cultural o quienes ven la defensa del patrimonio. Todo el patrimonio a nivel nacional está normado, hay legislación y siempre hay, digamos, canales a través de los cuales cualquier persona puede hacer una consulta sobre ello, ¿no? Sobre si quizás hay alguna inquietud sobre si algún patrimonio está autorizado o no a intervenirse. Hay líneas telefónicas, líneas de WhatsApp incluso, donde uno puede hacer denuncias, por ejemplo, si se están, digamos, afectando el patrimonio, y como cualquier ciudadano y ciudadana que quiere cuidarlo puede también hacer la denuncia del caso, porque a veces el patrimonio es víctima de invasiones, es víctima de maltratos por los mismos ciudadanos, y son otros ciudadanos también los que pueden velar por eso y denunciarlo, ¿no? Pero ya son, las oficinas son las específicas, las que ve el ministerio, ¿no? No podría yo en este caso poder dar muchos insumos sobre ese tema en particular. Pues es cierto, ¿no? Hay a veces, o sea, justamente el trabajo de organigrama separa poderes y oficios a cada uno, y entonces es cierto, no está al alcance de todos. Y eso, para poder entender de que uno no es, pues, dueño de todo el sistema, y se puede creer que puede estar en la responsabilidad de su persona. Y hay que conocer justamente los lineamientos ¿cómo se llama?, del Ministerio de Cultura y la relación que se tienen con las DDCs. En el sistema de artes, ¿cómo funciona eso, la DDC, el Ministerio de Cultura y específicamente tu oficina, ¿no? Sí, las direcciones desconcentradas de cultura por el reglamento, digamos, de organización y funciones del ministerio son las representantes del Ministerio de Cultura en la región. Entonces, tienen casi todas las funciones que tiene el Ministerio de Cultura de la sede en Lima, pero en la región. Hay algunas que sí son exclusivas, que van a la sede central, pero en sí la idea de que haya una oficina de cultura en cada región es que haya una sede del Ministerio de Cultura en la región. Y ya la dinámica que desde la Dirección de Artes tenemos con las DDCs es tratar siempre de trabajar en equipo, percibirnos en equipo, con todas las limitaciones que eso pueda haber quizás en personal. No todas las direcciones de regiones tienen personal a cargo solamente de temas artísticos. Usualmente hay una persona que ve industrias culturales y artes, o un equipo muy pequeño, y las industrias culturales tienen que ver con el cine, el audiovisual, el libro, la lectura, la música, la danza contemporánea, la danza folclórica, el teatro, el circo. O sea, es para una persona o un grupo pequeño de personas, pues lo excede, ¿no? Entonces, ante eso, aunque no se tiene que dejar de demandar mayores recursos, uno no también se puede quedar pues ya, digamos, frustrado ante eso, ¿no? Hay que ver creativamente cómo salir adelante, y para eso tratamos de fortalecer el vínculo de trabajo. Entonces, hay reuniones que de manera quincenal o mensual se hace desde la Dirección General de Industrias Culturales y Artes con todas las DDCs. Recientemente ha habido un cambio en la cabeza de la dirección, pero hasta antes de eso se hacían quincenales, ahora se van a comenzar a retomar. Entonces era una oportunidad importante cada 15 días vernos con todas las DDCs, aunque sea virtual, y poder compartir algunos temas y hacer seguimientos, algunas estrategias en común, porque creo que la capacidad de organización es lo que puede hacer la diferencia ante cualquier tipo de limitación. Entonces, en resumen, se trata de una comunicación que tiene que ser lo más fluida posible,
se trata de tratar de coordinar y hacer un seguimiento a acciones en común que podamos hacer, y se trata también de actuar transversalmente, porque no es solamente coordinar entre lo que uno quiere y lo que la otra persona quiere, sino tenemos una política nacional de cultura que es el gorro, con sus objetivos claros, y hacia eso es donde debemos llegar, ¿no? No partir de, a mí se me ocurre hacer esto, y qué tal si 15 días después nos volvemos a encontrar y decimos, ay, ¿qué tal si ahora hacemos esto, no? La lógica es mucho más diferente, tenemos objetivos mucho más específicos y sobre esos tenemos que tratar de trabajar para ellos. Gracias por esa aclaración. Dentro del plan en Huancavelica se tiene ya distintas actividades, se tienen presupuestadas usualmente, y se dijo que para el año 2000 se tuvieron que paralizar todas por la pandemia misma. Pero para este mes se tenía una actividad muy grande que era la promoción de la Tantahuagua. ¿Hay alguna, cómo se llama, algún remedio? Porque no se llevó a cabo por la DDC, ¿no? Entonces, no sé cómo nosotros podríamos actuar frente a ello para poder seguir promocionando y aliarnos. El caso es que no hay un diálogo cercano con muchos grupos locales y con la DDC. Y me imagino que eso repercute a nivel nacional en otras regiones. Se ha visto ese tipo de problemas también en reuniones dentro del Ministerio de Cultura, pero hasta la fecha no se ha logrado visualizar nuevamente un nuevo diálogo, o no se ha visto medidas correctivas para corregir, para poder avanzar y promocionar las artes. ¿Qué hacer, qué medidas tomar en este momento de pandemia, no? Sí, bueno, la comunicación es como tiene dos líneas, ¿no? Nosotros desde la sede en Lima hemos desarrollado ya desde el año pasado, que inició la pandemia, con muchísima más fuerza estos espacios de diálogo. Entre junio del año pasado y julio de este año hemos interactuado con más de 10.000 personas de todo el país, pero ya en septiembre hemos como planteado ya un trabajo que hemos denominado las mesas de diálogo permanente. 3 mesas de diálogo permanente se han creado: las de artes escénicas, las de música y las de artes visuales. En estas mesas de diálogo, que son de carácter abierto para todos los colectivos, plataformas que representan a trabajadores de la cultura, pueden participar y se convocan cada 2 meses. La primera fue en septiembre, la de artes escénicas. La siguiente va a ser a fines de noviembre. Se tocaron algunos temas, el sector nos dejó tareas pendientes, que en eso estamos ahora trabajando arduamente para tratar de llegar a noviembre con los resultados concretos o los más avanzados posibles, porque es un espacio que a nosotros mismos en el buen sentido nos ejerce una presión, pero una presión muy buena, porque nos vincula específicamente con algo que para el sector es muy urgente de tratar. Entonces, ya a fines de noviembre, cuando volvamos a tener una nueva mesa de diálogo, tenemos que rendir cuentas como Ministerio de Cultura, porque es la institución ante todo la que digamos, se representa en ese espacio, de los avances que hemos tenido, ¿no? Entonces, esa es la manera general, digamos, como estamos pensando estos espacios de vínculo con el sector. Y a quienes ahora, ¿no?, nos están escuchando, por favor, podrían entrar al Facebook, ponen en el buscador Dirección de Artes, y ahí van a ver todas las actividades que hacemos, las capacitaciones, las ofertas de convocatoria, etcétera, muchas actividades. Y próximamente, en las siguientes semanas, ya se va a convocar a esta mesa si pertenecen a una red o una plataforma, un colectivo que represente a varios trabajadores, pueden participar. Y si es que no pertenecen a una red o un colectivo o a una plataforma de trabajadores, ahí también en la convocatoria siempre ponemos un enlace de correo electrónico para que la persona que, digamos, no se vincula de esa manera, no se quede tampoco limitada a no poder acceder a un espacio de consulta, ¿no? Entonces ya escriben a ese espacio y pueden conversar pues con la persona de la oficina que trabaja. Y ya desde las direcciones desconcentradas de cultura, digamos, siempre debe haber una persona a la cual consultar. Si es que de repente ha habido alguna quizás consulta que pendiente, también eventualmente podemos organizar una reunión entre la sede en Lima con la sede, en este caso, de Huancavelica, y los grupos culturales que estén pendientes o interesados
en tejer un puente, ¿no? Siempre es un camino. Nosotros lo que tratamos siempre de hacer, aunque a veces las reuniones son muy rápidas, es siempre vincular a la Dirección de Cultura de la región. O sea, si hablamos solamente con un grupo de la región, siempre tenemos que avisar a nuestros compañeros de la DDC para que se haga una triangulación ahí sobre esta información. Y ya sobre algún caso en particular, pues si gustan, pueden poner mi correo ahora en la transmisión, que es cdcasa@cultura.gov.pe, para que cualquier persona de Huancavelica o de donde nos vean, de cualquier región que nos vean, que tengan una consulta así sobre una comunicación con la DDC o una consulta que han hecho o algún tema que quieran tratar, me escriben y ahí los vamos a atender y ver qué pasó en cada caso, ¿no? Nuestra tarea mientras estemos en el ministerio es tratar de hacer que la institución fortalezca cada vez más sus canales de comunicación con el sector, y en ese trabajo estamos. Gracias. Esto es muy importante para tener una comunicación más cercana y puedan fluir todos los proyectos de todos los artistas que desean proyectar sus trabajos. Carlos, aquí hay un punto muy importante que está desarrollando el Ministerio de Cultura y está más o menos en tu oficina al alcance para poder viabilizar el alcance hacia los grupos culturales. Existen los puntos de cultura y existe la comunidad de cultura viva. Cuéntanos un poco de esto, cómo acceder a ellos, quiénes pertenecen, si existen otro tipo de organizaciones dentro del ministerio, cómo el ministerio les da el apoyo a ellos o qué significa pertenecer a estos grupos. Perfecto, gracias. Bueno, Puntos de Cultura pertenece a la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. Puntos de Cultura es una estrategia del Ministerio de Cultura para reconocer organizaciones culturales comunitarias, ¿no? Organizaciones que a través de las artes y las culturas, las artes como la danza, el circo, el cine, el audiovisual, la música, la literatura, o a través de expresiones culturales como lenguas originarias o como actividades que reconocen el diálogo intercultural, o las expresiones de pueblos indígenas originarios o de pueblos afrodescendientes, a través de activar, digamos, esas expresiones o manifestaciones de nuestras culturas, generan un impacto positivo en sus comunidades. A diferencia de otras experiencias artísticas o culturales, los puntos de cultura trabajan de manera sostenida con comunidades, es decir, no es que llegan a un espacio, presentan una obra de teatro o un concierto y se van, sino trabajan de manera continua con una comunidad en el entendimiento de que solo a través de ese trabajo continuo, sostenido, de vinculación social, humana, se pueden lograr cambios en las comunidades, un impacto positivo en niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, etcétera. El Ministerio de Cultura reconoce a estas organizaciones culturales comunitarias y puede hacerlas parte del Registro Nacional de Puntos de Cultura. Actualmente hay más de 500 puntos de cultura en todo el país, y si bien es cierto, esta iniciativa comenzó en el 2011, tiene un hito importante en el 2016 cuando se promulga la Ley de Puntos de Cultura. Esto es un cambio importante porque ya ante el hecho de tener una ley, ya los reconocimientos o todas las acciones se hacen en el marco de los mecanismos de esta ley. Ya en el 2018, cuando se reglamenta la ley, se hace toda esta directiva para generar reconocimientos de organizaciones ya en el marco de la ley. Esto ha hecho que más o menos en 2 años y 4 meses y 5 meses de reconocimientos ya en el marco de la ley, se haya llegado a registrar 515, 520 organizaciones al día de hoy. Todo el tiempo nuevas organizaciones, sobre todo del folclore en el último tramo del tiempo, se están registrando. ¿Qué hay que hacer para registrarse? Hay que pertenecer a una organización de por lo menos 2 miembros, tener una experiencia como organización de por lo menos 2 años y llenar un formulario que tiene de carácter de declaración jurada. No tienen que ser personas jurídicas porque justamente la ley lo que hace es reconocer la especificidad de este tipo de lógicas socioculturales que pueden ser o no personas jurídicas,
sí tienen que ser, si son personas jurídicas, tienen que ser asociaciones sin ánimo de lucro, eso sí es importante. Si son organizaciones que no son personas jurídicas, por lo menos tener 2 personas dentro de la organización. En el formulario ponen sus datos usuales, nombres, dónde queda, el local, o si no lo tienen, dónde viven, y luego tienen que contarnos 2 proyectos que hayan hecho en los últimos 2 años, una obra de teatro, talleres musicales, actividades en espacio público para promover la lectura, etcétera. Y en esas actividades que nos cuentan, en esos 2 proyectos, tienen que contarnos cuál ha sido el impacto comunitario que han logrado a través de su trabajo. Tienen que tener carácter de declaración jurada, entonces tienen que ahí dar cuenta de cómo es ese trabajo sostenido en comunidad, en qué impacto positivo han identificado. Tienen que contarlo, porque el impacto positivo de un niño o una niña que fortalece su autoestima, hay elementos subjetivos, pero hay que de todas maneras contarlos y saber explicarlos, ¿no? Por eso siempre las personas de la oficina asesoran a quienes tienen dudas sobre estos puntos ya quizás más muy específicos ya del formulario. El formulario no es largo, uno lo podría llenar en un par de horas, 2 horas, 3 horas, y al final ya pues ingresa esa solicitud que puede ser de manera virtual y luego de algunas semanas pues se tiene una respuesta. Si eventualmente se tiene una respuesta negativa, no quiere decir que la organización no es cultural, no es comunitaria, quizás haya que reformular como se ha explicado, porque muchas veces pasa también que el grupo fue muy sucinto, ¿no? Fue muy breve al momento de darnos la información y hay pues que explicar un poco, desarrollar un poco las ideas y a veces cuando ya lo vuelven a presentar, ya pasan el análisis del formulario y ya pasan a formar parte del registro. Quienes forman parte del registro acceden a una serie de beneficios como son las capacitaciones que solamente son para organizaciones culturales que son puntos de cultura, asisten a espacios de monitoreo más constante, a espacios de trabajo a nivel regional solamente con los puntos de cultura. Eventualmente el ministerio apoya también algunas gestiones particulares de las organizaciones. Hay también en la ley concursos anuales de financiamiento solamente para puntos de cultura. Entonces tratamos de que todos los beneficios que están en la ley se palpen y sean cada vez mejor. Por ejemplo, en los decretos de urgencia del año pasado, se priorizó a que en las 4 líneas que había de industrias culturales y artes, en las 3 y 4 se reserve por lo menos el 10% del monto total solamente para puntos de cultura. Fueron solamente el único tipo de organización cultural que tenía ese tipo de beneficio. Eso se superó ampliamente y finalmente el 13% de todo el dinero que se entregó, que ascendía ese 13% a más de 5 millones de soles, fue solamente para puntos de cultura. Para esas cosas sirve la ley, porque ante una emergencia, una catástrofe como la que hemos vivido y de la cual poco a poco estamos saliendo, los puntos de cultura recibieron esa priorización, ¿no? Durante todo este año y parte del anterior y un poco de lo que vendrá el otro año, hay esta cantidad, más de 5 millones de soles, que está siendo ejecutado por más de 100 puntos de cultura a nivel nacional, y ese es un poco reflejo de la ley. Vale también decir que este año hubo una limitación presupuestal y no pudimos hacer los concursos de puntos, y hoy estamos trabajando en una propuesta, un análisis técnico para modificar la ley de puntos de cultura, porque cuando salió la ley no se especificaba un monto específico para concursos, a diferencia de la ley del cine y audiovisual o de la ley del libro y la lectura. Entonces necesitamos que se asegure un presupuesto y que no dependa de eventualidades, sino que haya como un mínimo para que todos los años pueda haber concursos de financiamiento para puntos de cultura, que si bien es cierto, no es el mecanismo, el único mecanismo, ni tiene que ser como el más importante, sí tiene que ser uno de los principales y tiene que haber sí o sí este tipo de financiamiento. Así que en ese trabajo estamos. Eh, y por supuesto, todos los grupos de cultura viva comunitaria que lo soliciten y que cumplan con estos perfil de proyecto que acabo de mencionar, que seguramente sí lo hacen si son grupos de cultura viva comunitaria, pueden también formar parte de puntos de cultura.
Sí, es importante que cada uno de ellos pueda acceder a este tipo de beneficios y que es muy importante pertenecer a la cultura viva comunitaria y tanto a los puntos de cultura. Eh, ¿Qué sucede con aquellos grupos que todavía no están eh, alineados o no se han inscrito? ¿Qué otros beneficios quizás se les puede dar? Ese es uno de ellos, dar quienes están directamente en cada región promoviendo este tipo, a qué oficinas dentro de la región, porque quizás no tienen acceso incluso al Internet, porque es costoso, ¿no? Digamos o no. Y un artista siempre tiene limitaciones muy fuertes en cuanto a lo que se refiere económicos. Dos, cuando hubo el concurso de pandemia, hubo muchas inconformidades de varios postulantes y desaciertos de algunos calificadores y todo eso porque habían normas abiertas. Todo eso ahora se está perfilando, se está reestructurando de acuerdo a cada caso que ha sucedido, me imagino, ¿verdad? Sí, bueno, Puntos de Cultura es una estrategia que apunta a un perfil específico de grupos culturales comunitarios. El sector cultural es mucho más amplio que eso. Y para, digamos, ya en línea amplia, para el sector de las artes, están los estímulos económicos a la cultura, que se hacen todos los años desde el 2018. Este año, por ejemplo, en las bases pusimos que por lo menos el 50% del monto que se destine tenía que ser sí o sí para regiones. Este año también por primera vez ha habido más postulaciones de regiones que de Lima, lo cual se debe principalmente al esfuerzo de los artistas de región y quizás un poquito también hemos ayudado nosotros al descentralizar estas capacitaciones para poder presentar proyectos. También tenemos la estrategia Conecta, que es una estrategia de capacitación al sector cultural. Desde la Dirección de Artes tenemos capacitaciones todos los meses. En el mes de septiembre hemos tenido 8 capacitaciones, en el mes de octubre 7. Este mes tenemos 5. Los temas versan sobre distintos temas, y son temas que van sobre todo para personas con poca experiencia o todavía muy poco conocimiento en algún tema, como por ejemplo en hacer diseño gráfico, ¿no? Cómo hacer un afiche sencillo para promocionar tu espectáculo, cómo hacer un portafolio para artistas, ¿no? Para poder presentarte, cómo hacer un proyecto, cómo diseñar un proyecto cultural comunitario, cómo diseñar un proyecto con enfoque para transformación social, qué oportunidades de financiamiento hay para un proyecto cultural. Hemos también dado capacitaciones sobre hacer transmisiones en vivo o streaming, capacitaciones sobre cómo formalizar tu iniciativa cultural y así un sinnúmero de capacitaciones. Luego también tenemos otro tipo de estrategia que es ya para docentes de arte y cultura, que es a través de la estrategia del programa de artes en la escuela, que capacitamos a docentes. En el mes de julio presentamos la guía PASE de arte y cultura, y actualmente estamos trabajando con el Ministerio de Educación para diseñar un programa de capacitación para el próximo año. Iba a meter la pata y iba a contar más de la cuenta de lo que todavía no se puede anunciar, pero digamos es para el otro año y es para docentes de escuela en arte y cultura, que va a ser una capacitación muy importante, que vamos a llegar a muchísimos docentes a nivel nacional, porque es en los niños, niñas, adolescentes que tenemos que incidir, y con los docentes de arte y cultura de escuela podemos hacer un trabajo creo que muy bueno. Luego sacamos también documentación, hemos hecho una guía para municipalidades, para la promoción de espacios públicos a través de las artes, la cultura comunitaria y las industrias culturales. Capacitamos constantemente a municipalidades en esa línea. Capacitamos todas las semanas en temas de protocolos. La Dirección de Artes es la dirección técnica que ha hecho los protocolos de artes escénicas con público, de enseñanza cultural, de artes escénicas sin público, de música sin público, los primeros que salieron. También en el marco de la red de gestión pública en industrias culturales y artes, que está a cargo de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, articulamos con casi 200 municipalidades a nivel nacional a través de distintos encuentros con municipalidades donde se tocan diversos temas, principalmente alineados o vinculados a la reactivación de la cultura, ¿no? Entonces también es muy importante articular con municipalidades y es como trabajar bajo todo un ecosistema de la cultura, generar incentivos como los estímulos
generar fortalecimiento de capacidades en el sector cultural, articular con otros niveles de gobierno u otras instituciones, entiéndase Ministerio de Cultura, gobiernos locales, desarrollar gobernanza cultural a través del trabajo con la red de gestión pública en industrias culturales y artes. Y bueno, ¿qué otra cosa? También tenemos el canal Cultura24.tv, que está enfocado más en la ciudadanía, y a través del canal hay una programación cultural de 24 horas en su página web, que es www.cultura24.tv. Entren allí y van a ver un montón de, no solamente de espectáculos, sino también actividades formativas para el sector cultural. Actualmente también estamos trabajando en una guía de la prevención de la violencia de género en el ambiente, en la actividad cultural, que no había hasta este momento una guía para ello. Hemos trabajado esa guía con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Espero ya poder presentarla próximamente. Y así varios trabajos más, pero todos se alinean en estos tres objetivos de la Política Nacional de Cultura que les comentaba. Estamos también previendo volver a lo presencial, sobre todo a través de las capacitaciones o a través del vínculo de diversas estrategias con el sector cultural, porque sabemos que en el Perú hay una brecha digital muy grande y la virtualidad pues tiene muchísimas limitaciones. Por ejemplo, estamos planificando reconocer de oficio a algunas organizaciones culturales como puntos de cultura. Quiere decir que organizaciones no van a tener que pedir el reconocimiento, sino nosotros vamos a ir presencialmente a reconocerlas, porque quizás valorando su trabajo y también reconociendo que tienen una limitación para poder presentar el formulario, vamos a impulsar reconocimientos de oficio. Los talleres también Conecta, estamos previendo que puedan hacerse cuanto antes de manera presencial, y también estamos tratando de retomar el programa Activando Cultura que hicimos hace algunos meses, que tenía que ver con el trabajo con gobiernos locales para hacer actividades en vivo. Hicimos en Cajamarca, en Huamanga, en Piura, en Talara, en Cusco, en Cajamarca, bueno, y en Lima, y lo hicimos en Ate, en Los Olivos, en el RIMAC, y en el Cercado de Lima cerramos con un concierto para más de 1000 personas. Hace poco hemos hecho una muralización, diversas muralizaciones en un área de 7000 metros cuadrados en el distrito de Magdalena, pero estamos tratando de hacer más actividades de ese tipo. Si bien es cierto, no es que el Ministerio de Cultura tenga la competencia o su principal fin sea la de hacer eventos o activaciones, porque esas son más funciones de gobiernos locales. Nosotros cuando lo hacemos con un fin de activar, de promover la activación cultural, activar a municipalidades, porque a veces la municipalidad, al trabajar a través de este tipo de alianzas, hace más actividades, ¿no? Entonces fortalecemos ese trabajo o lo difundimos de una manera que contagiamos a más municipalidades, o a través de estos trabajos articulamos con otros sectores, como Policía Nacional, Prefectura, Fiscalía, Ministerio de Salud. Nosotros usualmente tenemos, por ejemplo, reuniones en Arequipa con Fiscalía, en Cajamarca también, en Junín también lo hemos hecho, porque la reactivación cultural no es solamente del Ministerio de Cultura, no es solamente de los gobiernos locales, es también de estos agentes institucionales que tienen que velar por la reactivación cultural. Entonces, nosotros también participamos de estos encuentros intersectoriales para explicar los protocolos de reactivación. Entonces, es todo un entramado donde tenemos que ir viendo por aquí incentivos, por aquí fortalecimiento de capacidades, por aquí documentación como la guía para capacitar a municipalidades o dar orientaciones, por aquí articulaciones con la Policía Nacional del Perú, por aquí con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque las mujeres son víctimas de maltrato en muchos contextos sociales, ¿no? Este es un país donde lamentablemente el machismo, la violencia de género o los feminicidios son una vergüenza para todos los peruanos y peruanas, y es un trabajo de todos y también de las instituciones, obviamente, comenzar a cambiar eso de manera cada vez más decidida. Por eso esta guía apunta un poco a eso, ¿no? Wow, hay un trabajo enorme que están realizando de verdad, y sí, la pregunta encajó y la respuesta ha sido desbordante, Carlos. Y yo ahorita de verdad me siento
agradecido por tu participación. Tengo todavía una lista de preguntas, pero creo que vamos a dejarla para otra ocasión, ya que el tiempo nos apremia y siempre va a ser impío ante todo tipo de situación. Te agradezco, bienvenido aquí a la 17ª FITEGUA, que es la Fiesta Internacional de Teatro en Huancavelica del año 2021, y justamente hemos querido presentar entrevistas de distintos representantes del arte dramático y la cultura en general, y tenerte a ti ha sido en realidad un lindo momento y de manera exclusiva, y trabajar directamente con el Ministerio de Cultura y que estén así de cercanos para cualquier otro grupo al alcance. Para ti, ¿qué significa Huancavelica? Huancavelica, a mí se me viene la palabra como, o una frase como resistencia cultural. Huancavelica es una de nuestros territorios donde el nivel de pobreza es mucho más extremo, y a pesar de eso, su resistencia comunitaria, su resistencia social, la hace como un foco de resistencia cultural para todo el país. Es para bien, a pesar de lo complejo, nuestra resistencia cultural lo que más nos caracteriza, y creo que en eso es muy importante Huancavelica para nosotros, a través de sus distintas expresiones culturales, de sus manifestaciones, de su patrimonio inmaterial. Digamos, influye mucho, y creo que Huancavelica tiene que ser, y creo que es un trabajo mutuo cada vez más quizás protagónica de una vida cultural nacional, ¿no? Si bien es cierto, es un polo cultural, eventos como el FITEGUA, por ejemplo, son muy importantes, y espero algún día poder participar, no sé si como trabajador del Ministerio de Cultura, como espectador, u ojalá como artista, en algún momento de esta importante plataforma, ¿no? Yo creo que Huancavelica como un territorio hermano tiene que ser cada vez más protagonista o visible en su producción cultural para aquellos que digamos, no tenemos tanta vinculación con ellos, donde hago un mea culpa también de mi parte, y reconozca que ahí hay que encontrar más espacios de encuentro, y también imaginar que los espacios de encuentro son de a dos, ¿no? A veces uno tiene como la voluntad siempre de mirar al otro como alguien, como que quien tiene que dar el primer paso, y a veces creo que quizás si dos partes dan el primer paso, el encuentro sea mucho más sencillo para ambos, ¿no? Y esa distancia de a dos se acorte cada vez más. Y bueno, y finalmente, todas mis felicitaciones para ti, Alder, para Chaupimayo, que nos conocemos desde hace ya algunos años ya, con algunos proyectos donde hemos coincidido en el Ministerio de Cultura, también a través de puntos de cultura. Todo mi aprecio para quienes están detrás de este esfuerzo gigante que es hacer el FITEGUA hoy en día en pandemia. Ojalá en algún momento podamos participar de ellos. Felicitaciones por haber llegado a una edición tan avanzada, y ojalá estos espacios buenos y productivos que se están abriendo, hasta esos espacios de diálogo, queden, que persistan, y que sigamos con esta mística que nos enseña el teatro, de trabajar en comunidad, de ser unos apasionados por el compartir, por el dialogar, y por hacer que lo imposible se haga realidad. Nuevamente agradecerte por estar aquí con nosotros, y de hecho vamos a tratar de que esto mejore de una manera presencial en 2022 y con una mejor producción, y siempre es eso nuestro reto, y siempre Huancavelica, bienvenido en cualquier momento, estaremos para poderlos atender, para hacerles el guiado turístico, para poder trabajar de manera mancomunada, sea con el ministerio o de manera amical, porque Chaupimayo siempre se ha caracterizado por eso, la casa siempre va a estar abierta. Gracias, mi querido hermano. Muchas gracias, un abrazo.